bienvenidos a nuestro programa A la Final Trompeta. En esta noche queremos estar analizando los acontecimientos que están ocurriendo alrededor de esta situación que hubo, este ataque brutal que hubo contra Israel, donde Hamas, una organización terrorista patrocinada por Irán, entrenada y patrocinada por Irán, pues atacó sorpresivamente a Israel. Y pues ya sabemos cómo asesinaron brutalmente, decapitando bebés, calcinándolos, pero también abriéndole el vientre a una mujer y dejando su bebé en el suelo. Algunos de los que dieron testimonio, algunos rescatistas, pues dice que encontraron, por ejemplo, un matrimonio que estaban sentados, el padre, la madre y el niño, y el padre le faltaba el ojo. Los tres habían sido asesinados y torturados. Hay estudios israelíes que dicen que no menos del 80% de las personas que fueron agredidas por Hamas, por esta organización terrorista que pues dice representar al pueblo, al supuesto pueblo palestino, pues torturaron salvajemente a las personas, las masacraron y realmente pues se reportan alrededor de 1.400 víctimas israelíes, sin contar los heridos, que van por 2.800 aproximadamente. Además han muerto, que se sepa, alrededor de 30 norteamericanos, y se han llevado cautivos a la Franja de Gaza, pues a muchos extranjeros también, no solamente a los israelitas. Obviamente esto ha hecho que el gobierno de Israel pues ordene una ofensiva fuerte, especialmente usando la aviación, usando cazas israelíes modernos que han estado bombardeando las ciudades de Gaza. Obviamente queremos recordar que el gobierno de Israel le había dado una advertencia a los gazatíes, porque no podemos llamar a ese pueblo un pueblo palestino, porque no existe un pueblo palestino en Medio Oriente, no existe una nación que tenga un nombre, una palabra de origen latín. Ya sabemos que ese fue el nombre que le colocaron los romanos en su odio, en su desprecio, en su antisemitismo contra la nación de Israel. Pero en realidad sabemos que Israel ha estado avisando a estos gazatíes, es como le podemos llamar, gazatíes. Ellos en realidad fueron los árabes que perdieron en la guerra de los 6 días, eran específicamente o especialmente jordanos, perdieron en la guerra de los 6 días, cuando atacó Egipto, cuando atacó Siria, a Israel, Jordania, y ya sabemos cómo ellos quedaron tendidos en el campo de batalla. Entonces en un momento se cambiaron la casaca y se declararon palestinos. Así que sabemos que esa tierra se la dio Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob por pacto sempiterno. No es voluntad del hombre, es voluntad del Creador. Y él pues determinó que esa tierra le correspondía o se la había asignado a Israel. Se la prometió a Abraham y pues la recibió Israel luego de 430 años cautivos en Egipto, y pues fue Josué quien introdujo a Israel en la tierra prometida. Así que hoy en día lo que está ocurriendo es que se está tratando de pues dividir la tierra que Dios le dio a Israel para darle una parte a estos supuestos palestinos, que no lo son, reitero, con esto que están proponiendo de una solución de 2 estados. Obviamente esto va a ser el kit de cómo se va a manifestar el anticristo cuando se logre esta solución de 2 estados. Hasta ahora muchas personalidades han tratado de pues conseguir esta solución de 2 estados. Bill Clinton, el presidente norteamericano, estuvo cerca de conseguirlo, pero nadie ha logrado conseguir esto. El único que va a lograr conseguir eso, probablemente, es lo que está escrito ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 27, va a ser el anticristo, para dar inicio así a la semana 70 de Daniel. Recordemos, como fue Dios quien le dio las tierras a los judíos, al pueblo de Israel, y cuando hablamos del pueblo de Israel, recordemos que el reino del norte, que quedó dividido luego de la muerte de Salomón, se perdió cuando vinieron los asirios y los deportaron.
pero quedó el reino de Judá, el reino del sur. Y ese reino, principalmente, pues es donde está la ciudad de Jerusalén. Y pues estos judíos son los que obviamente estuvieron dispersos por toda la faz de la tierra. ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70, cuando vino Tito, que era un general, y tal y como dijo el Señor, no dejó piedra sobre piedra en Jerusalén. Se destruyó no solamente la ciudad, pero también el templo. Y como consecuencia de eso, pues los judíos dejaron de ser un pueblo, en el sentido de ser una nación, y estuvieron dispersos por toda la faz de la tierra. Desde entonces, en el siglo I, desde entonces, la Iglesia Católica comenzó a acusar a los judíos de que ellos habían asesinado al Señor, de que los judíos eran quienes eran responsables de haber asesinado al Señor. Sin embargo, yo quiero que usted lea conmigo la palabra de Dios para que entendamos esto, porque esta doctrina fue la que comenzó a aprender en Europa. Ya recordemos, por ejemplo, cómo Orígenes fue uno de los que decía que ya Israel no era más el pueblo de Dios. Lo mismo hizo Agustín de Hipona y lo mismo hizo Martín Lutero. Y quiero aclarar, por ejemplo, que Martín Lutero, a pesar de que fue usado por Dios para pues sacar a la iglesia de la iglesia católica, la iglesia, lo que se llama en los días de la Reforma, sin embargo, Martín Lutero continuó teniendo muchos de los principios católicos. Por ejemplo, él creía en la perpetua virginidad de María, como también lo creía Calvino, y lo siguió creyendo hasta el final, y también bautizaba infantes, y tenía muchos de los preceptos católicos, tenía la misma escatología católica, tenía la misma visión antisemita de Roma. ¿Qué cree Roma? Pues que los judíos asesinaron a Cristo. Esto trajo, pues ya sabemos, la Inquisición, por ejemplo, ya sabemos cómo los reyes católicos expulsaron a los judíos de España. Sefarat, que es el lugar donde los judíos llaman pues el lugar lejano, era Sefarat, los expulsaron de España aquellos que no quisieron acogerse al catolicismo, y solamente quedaron allí en España un grupo que quiso aceptar la imposición del catolicismo como religión. Pero ya sabemos que la Inquisición romana católica, o especialmente la española, quemó vivo a varias personas y entre ellos a muchos judíos. Todo era parte del antisemitismo que vemos hoy y que se está destapando en todas partes del mundo. Y lo mismo pues ocurrió en las cruzadas, donde aunque los receptores eran los musulmanes, pero también asesinaron a muchos judíos. Todo en el nombre de la cruz. Esto es algo que realmente debemos entender. Martín Lutero, por ejemplo, escribió su libro llamado Sobre los judíos y sus mentiras, donde exhortaba a quemar las sinagogas, a perseguir a los judíos, a exterminarlos. Y esto, por supuesto, lo comenta Hitler en su libro Mi lucha, Mein Kampf, donde Hitler dice que ese libro de Lutero fue una gran fuente de inspiración para él. Así que este señor, este nacionalista llamado Adolfo Hitler, pues comenzó una voraz ofensiva en su odio contra la nación de Israel. Antes se había reunido con líderes musulmanes y habían coincidido en la necesidad de exterminar a los judíos. Este Hitler aborreció en gran manera a los judíos y los encerró en campos de concentración en el Tercer Reich. Y ya sabemos lo que ocurrió. 6 millones de judíos fueron asesinados brutalmente en las cámaras de gas. Otros fueron encerrados en campos de concentración. Y lo que vimos luego fue horrible, cómo este pueblo pues fue diezmado y ha sido perseguido por todas partes del mundo. Los judíos han sido perseguidos desde que vino Tito en el año 70 y destruyó el templo y la ciudad, y ellos fueron dispersos, tuvieron que dejar su tierra. El Imperio Romano se los ordenó, tuvieron que salir. Y recuerden, le cambiaron el nombre de la tierra de Israel por Palestina. Y este nombre lo apoyó la Iglesia Católica. Y todavía hasta en algunas Biblias dice que la tierra se llama Palestina. Hermano, repetir una mentira nos hace responsables ante Dios y nos hace cómplice de esto. La tierra es la tierra de Israel, no es la tierra de Palestina. No existe una nación palestina, no existe una tierra con un nombre latín. Eso se lo colocaron los romanos. Así que, volviendo al tema, lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, como consecuencia de este ataque brutal que se originó por parte de Hamas, que es el brazo terrorista
de Irán, y que debemos aclarar que en nada representa a los gazatíes. Los gazatíes estaban representados por Yasser Arafat, el líder de la autoridad palestina, que fue un terrorista connotado. ¿Okay? Después ahí estuvo Al-Fatah, que fue derrotada por Hamas. Y Hamas hasta hoy domina en la franja de Gaza. Es necesario diferenciar entre los gazatíes y el pueblo y los terroristas de Hamas. No fueron los palestinos, los gazatíes los que entraron en Israel, fueron Hamas. Y muy probablemente los guardias de la revolución iraní, porque el ataque fue perfectamente coordinado. Incluso se dice que tuvieron no menos de 2 años de preparación para ese ataque despiadado, que fue un ataque de terror. Terror, porque en realidad no ganaron ningún terreno, no ocuparon ningún espacio, simplemente asesinaron, crearon el terror y se fueron otra vez de regreso a Gaza. Lanzaron un montón de obuses, de cohetes contra Israel, ¿okay? Asesinaron personas, destrozaron, decapitaron, mataron y regresaron a Gaza. Así que el propósito era crear el terror en Israel. Detrás de todo esto, obviamente, hay un actor que se llama Irán. Irán, recuerden, que es un enemigo jurado de Israel. Irán es uno de los patinadores más importantes en lo que es la escatología bíblica. Ya hemos leído, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y en el capítulo 39, que Irán va a ser uno de los que va a atacar a la nación de Israel en el ataque de Gog y Magog. Nosotros creemos que eso va a ocurrir al inicio de la semana 70, en los primeros 42 meses del tiempo de paz, cuando se diga paz y seguridad. Ya se dice paz y seguridad. Usted puede ir al logo de Naciones Unidas, allí dice paz y seguridad, y ya sabemos que está escrito que cuando digan paz y seguridad, entonces le vendrá destrucción repentina. Pero lo que yo les decía es que todo esto es en nombre del antisemitismo. Todo esto ocurre, todo este odio que hay contra la nación de Israel es simplemente por algo, porque ellos todavía siguen siendo el pueblo de Dios, que Dios los ha endurecido por un tiempo. Eso está ahí en Romanos 11. Le ha acontecido endurecimiento, y me gustaría que usted mismo lo lea ahí en el capítulo Romanos 11, verso 25, que ha ocurrido endurecimiento en Israel. Está hablando del Israel étnico. ¿Hasta cuándo? Hasta que entre la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor. Así que habla de una multitud de gentiles que va a entrar en la salvación del Señor, porque ahora mismo la gracia de Dios se ha derramado sobre los gentiles. Algunos judíos han entrado en esa gracia o han sido beneficiados. Dios les ha atraído. Recuerden, Dios es quien nos atrae, es Dios quien nos llama y es Dios quien nos trae. El Padre nos trae al Hijo. Y Él ha hecho eso con algunos judíos, pero la mayoría de los judíos han sido endurecidos por Él, porque ellos están reservados para un tiempo. Por ahora Dios está tratando con los gentiles. Ahora está entrando la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor. Cuando ya entre la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor, que eso va a ocurrir al final de la semana 70 de Daniel, que es la semana 70 de Daniel, es una semana que comienza marcada, son 7 años, que comienza marcada por un pacto de paz. Este pacto de paz que se va a lograr basado en retirarle parte de las tierras a Israel, repartirla a cambio de paz. Obviamente, para que esto ocurra, para que Israel ceda sus tierras, y para que esto ocurra, tiene que haber un caos mundial. Lo que estamos viendo ahora mismo es un caos mundial. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Un judío acaba de ser atacado en China a puñaladas. El régimen chino se ha declarado abiertamente en favor de los palestinos. Recuerden, eso se llama manipulación. Esta guerra no es contra los gazatíes, que llaman palestinos, es contra Hamas. Una cosa es Hamas, que toma a los niños gazatíes y los pone delante, como si fueran escudos humanos, cuando el ejército israelí va a defenderse porque ellos atacan.
atacan de imprevisto, comienzan a lanzar obuses, comienzan a lanzar cohetes, y no solamente por Hamas, sino también por Hezbollah, que está en el área norte de Israel, allá en el Líbano, que es donde ellos están dominando y pues maltratan inclusive a los libaneses. Ellos, es la misma historia de lo que hace Hamas en Gaza, lo hacen los grupos terroristas que también son proxies, son el brazo armado de Irán en el norte. Y ahora hay una gran amenaza de que Hezbollah probablemente va a entrar en la batalla. Ahora, vemos también por otro lado, que Estados Unidos ha enviado 2 portaaviones con sus respectivos acompañantes, sus barcos de acompañantes, destructores y demás, todos con misiles guiados. Estos portaaviones tienen aviones F-35, los más rápidos del mundo, aviones A-10, aviones F-16, listos para intervenir en caso de que Irán, que probablemente está diciendo que se van a abrir más frentes, y probablemente Hezbollah, pues intervengan. Esto podría traer una catástrofe de magnitudes enormes. ¿Por qué? Porque hay algunos países más que están abiertamente inmiscuidos en esto. Por ejemplo, vemos ahora la salida rapidísima de Vladimir Putin para reunirse con el líder chino Xi Jinping, que es un enemigo jurado de Estados Unidos y cuyo propósito es destruir a los Estados Unidos. De hecho, está tratando de tomar el control en el mar de China y especialmente en las áreas profundas de donde está Taiwán. ¿Para qué? Para que los submarinos norteamericanos, que normalmente se encuentran con los submarinos chinos, allá en el área, porque las aguas donde está China son aguas poco profundas, pero en el área de Taiwán las aguas son profundas. Por ejemplo, ahora mismo el Departamento de Estado acaba de notificar, o el Pentágono, que ya China tiene mínimo 500 ojivas nucleares y que probablemente para el 2030 va a tener 1000 ojivas nucleares. ¿Qué intenta China hacer? En un momento dado ha estado construyendo islas alrededor de Taiwán, bases. ¿Para qué? Para tomar esas aguas profundas, y tomar Taiwán obviamente, pero tomar esas aguas profundas y desde abajo con submarinos lanzar misiles a territorio continental norteamericano. ¿Por qué? Porque los chinos quieren dominar el mundo, ¿ok? Y para eso están invirtiendo en todo lo que pueden. Y ahora se han aliado, Vladimir Putin, que es el líder de Rusia, que la Biblia lo menciona, obviamente como Gog, tierra de Magog, los antiguos escitas, que obviamente pues van a atacar a Israel. La Biblia lo dice, acompañado de una coalición árabe, donde se menciona también obviamente a Irán, se menciona con el nombre de Persia y se mencionan también algunas naciones africanas. Ahora bien, esto se está poniendo bien feo, porque Estados Unidos ha mostrado un apoyo a Israel. Claro, esto se va a poner peor ahora porque Israel va a atacar sin lugar a dudas ya de manera terrestre, va a entrar en la franja de Gaza. Allí es muy difícil porque es una guerra urbana. Y generalmente en una guerra urbana los defensores tienen ventaja. Pero sabemos la clase de ejército que es el ejército de Israel. Pero no solamente esto. Lo principal es, si Dios está en el asunto y Dios va a apoyar esto, pues obviamente no hay manera de que jamás ni ningún movimiento pueda resistir eso. Y entendemos esto, Israel tiene todo el derecho a defenderse. Ahora mismo se trató de parar en Naciones Unidas, se trató de paralizar el fuego. Y entendamos esto, mientras jamás exista, eso Israel no va a tener paz. ¿Por qué? Porque va a estar constantemente atacado. Y cuando responda le ponen los niños palestinos delante, le ponen las mujeres palestinas, que no son palestinas, reitero, y como consecuencia, pues entonces comienzan a condenar a Israel, porque el mundo inicialmente estuvo muy solidario con Israel, pero ahora se ha vuelto atrás. Miren, note esto. Le voy a poner algunos ejemplos. En el día de ayer, un grupo de judíos por la paz, entre comillas, entró en el Congreso de los Estados Unidos, exigiendo el cese al fuego. Está muy bien el cese al fuego, pero tiene que entender algo. Israel tiene que terminar con esa pesadilla. No fue Israel quien atacó a Hamas.
No fue Israel el que atacó a la franja de Gaza, fue Hamás el que lo hizo y lo hizo cobardemente. No atacó al ejército, atacó a civiles y lo hizo cobardemente. Así que ahora si Israel va a entrar en Gaza, pues hay una gran oposición y ahora estos entraron, fíjense bien, en el Congreso, un grupo de judíos por la paz, diciendo no en mi nombre, o sea, no en el nombre de los judíos, cesen el fuego. Esto obviamente vamos a entender. Detrás de todo esto está la mano de la élite, está la mano de George Soros, está la mano de estos elitistas que intentan, que odian a Israel y que intentan de alguna manera crear el caos. Y ellos son los que financian estas organizaciones no gubernamentales que en realidad son usadas por ellos para sus propósitos. Ahora el mundo musulmán lo han exacerbado totalmente. Por ejemplo, han habido ataques contra la embajada de Israel en Turquía, contra la embajada de Israel en Estados Unidos. Han habido ataques abiertos desde Irak contra las tropas que están acantonadas todavía, algunas pequeñas tropas que están en Irak. Así que esto es una provocación tremenda. Al unísono, está habiendo provocación, por ejemplo, de los jets chinos en el Medio Oriente. Se están pegando a casi 5 metros de los jets norteamericanos. Así que vemos que todo esto es una gran componenda. Hay un frente abierto en Ucrania, hay un frente abierto en Israel y pudiera abrirse un tercer frente en Taiwán. Ahí están los actores, China, Irán y Rusia. Están detrás de todo esto. Así que, viendo todo esto, el mundo odia totalmente a Israel. Hasta ahora, y quiero decirle, inclusive aquí en los Estados Unidos, donde hay congresistas musulmanas que se llama el Squad o el Escuadrón. Son un grupo de musulmanas que se denominan demócratas, no son tales, son pro-socialistas y son odian visceralmente a Israel y están pues apoyando a estas personas que están haciendo manifestaciones peligrosísimas incluso en Nueva York. Ahora en el Congreso, no sé qué va a ocurrir, porque cuando la gente entraron en el Congreso, pues hubieron personas que están recibiendo hasta 22 años de prisión. Vamos a ver qué ocurre ahora con estas personas que entraron allí en el Congreso, supuestamente en nombre de la paz, pero irrumpieron allí y no está permitido eso. Vamos a ver qué ocurre. Pero esto es una realidad. Hay un verdadero movimiento antisemita. El mundo está en ebullición. Ahora bien, pues vamos a la raíz del asunto. ¿Dónde comenzó todo esto? El mundo culpó a Israel de haber crucificado al Señor. Roma Católica lo amplificó. Por eso cuando la gente dice que Roma es cristiana, Roma Católica es cristiana, no lo es. No lo es. Ellos culparon a Israel de haber crucificado al Mesías. Pero yo quiero que usted lea conmigo allí, en el Evangelio de Juan, allí el Señor en el capítulo 10, me gustaría que leyera conmigo allí, si tiene su Biblia, por favor, para poder examinar lo que estamos enseñando. En el verso 14 dice, yo soy el buen pastor. No es el Papa, es el Señor. No es Buda, no es Zoroastro, no es Mahoma. Es el Señor, es el Mesías, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Ese habla de un conocimiento anticipado. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 2, se habla de ese preconocimiento, por ejemplo, de los judíos que estaban en el Ponto, en Capadocia, en diversos lugares. La palabra que se utiliza ahí para conocimiento anticipado es prognosis, que significa conocer de antemano. Así que nosotros, sus ovejas, pero también las judías, recuerden que el Señor vino primero a los suyos, venían con un plan, y luego ahora, en su segunda venida, va a volver a regresar a los suyos, a los judíos. Nosotros hemos sido injertados en el buen olivo, pero no sustituimos a Israel. Ellos son las ramas naturales.
nosotros las ramas injertadas. Ahora dice aquí, yo conozco mis ovejas. Las ovejas del Señor no odian a Israel. Y comprenden esto que les vamos a enseñar en esta tarde. Y las mías me conocen. Dice así en el verso 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Cuando le dijo Felipe, muéstranos al Padre, ¿qué le respondió? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y ustedes no me conocen. Él y el Padre, obviamente, pues son Dios. Él es el Verbo, el Padre está sobre él y el Espíritu Santo, ellos tres son uno solo. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. La pone por todo, por las ovejas, por los que él preconoció de antemano. Ahora bien lo que él dice, fíjate, para que entienda este concepto, ovejas, pone la vida por las ovejas, en este caso son las judías. Te dirá, ¿cómo? Sí, aquí lo dice. Dice después, también tengo otras ovejas, esos somos nosotros, que no son de este redil, o sea, que no son del redil de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, porque ahora estaba en Israel, ahora estaba, Moisés dijo el Señor, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y eso no por voluntad de hombre, ni de carne, sino de Dios. Por eso dice, tengo otras ovejas, que no son las judías, a las cuales él vino, aquellas también debo traer. Recuerden, habla para que entiendan, para aquellos que creen que vienen a Cristo, no vienes tú, el Señor te trae. Y oirán mi voz. ¿Quién te da la habilidad de escuchar su voz? En Efesios 2, capítulo 2, verso 1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y una vez que nos da vida, nos provee el arrepentimiento y nos atrae a Él. Salmo 65, verso 4. Porque un muerto no puede oír, no tiene vida en sí mismo. Recuerden cuando el Señor le dijo a aquellos que le decían, permíteme ir y enterrar a mi padre, y luego entonces te sigo. ¿Qué le dijo Él? Deja que los muertos se entierren a sus propios muertos. Ahora bien, a la vez que el Señor te da vida, ya tú no eres un muerto, pero fue Él quien te trajo a Él, a ti que has creído en el Señor y que ahora, tal vez por desconocimiento, te has unido a esta comparsa de condenar a Israel. Yo bendigo a Israel. La Biblia dice, al que bendiga a Israel, el Señor le va a bendecir. Nosotros debemos siempre bendecir a Israel. Ahora, luego vamos a explicar que no todo el Israel étnico es el Israel de Dios, pero cuidado, siempre a nosotros como cristianos en nuestra boca debe estar la bendición para Israel. El otro día leía algo, porque el Salmo 122 de la Biblia dice que oremos por la paz de Jerusalén. Entonces hay algunos ahora que utilizan la hermenéutica para torcer las escrituras y adaptar, porque tienen una teología que gira en base a la teología del reemplazo de la nación de Israel por la iglesia. Les recuerdo a esto que Dios ha dicho, Dios no ha desechado a Israel en ninguna manera. Dice, ¿no recuerdan cuando Elías invoca al Señor diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado? ¿Y qué le dice el Señor? Me he reservado 7,000 que no doblan rodillas delante de Baal. Así que así mismo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Dónde? En Israel. Ahora, ellos tienen un tiempo para creer. En los días de Calvino, en los días de Lutero, no existía una nación de Israel. Ellos no existían como nación, estaban dispersos por toda la faz de la tierra. Y Calvino con esa teología, o Lutero con esa teología de romana católica, pues no veían por ninguna parte a Israel. Pero nosotros, al cual el Señor nos ha dado el conocimiento y nos enseña a través del Espíritu Santo y nos impone la necesidad de prepararnos, presentarnos ante Él como obreros preparados, estudiar las Escrituras, no podemos dejarnos engañar. Hay un tiempo en que el trato con Israel va a ser retomado. Punto. Ahora la gracia está sobre nosotros y aunque algunos de ellos han entrado, pero el tiempo de ellos todavía no ha llegado. Dios tiene un tiempo reservado para ellos. Por eso dice,
tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son? Los gentiles. ¿A quién le habla? A los judíos. Aquellas también debo traer, y ellas oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Él es el buen pastor. Ahora vamos al próximo verso. Por eso me ama el Padre. ¿Por qué te ama el Padre? ¿Qué intentas decir? Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Dónde queda Roma Católica aquí con sus mentiras? ¿Dónde queda Martín Lutero con sus mentiras? Ya el pueblo de Dios no es más su Dios. Ya no es el pueblo de Dios, ni Él es más su Dios. ¿Quién dijo semejante barbaridad? ¿Qué clase de odio tan grande contra Jacob? Hermanos, es un misterio. Ha ocurrido endurecimiento en parte para Israel. Esto es un adverbio de tiempo, hasta un tiempo futuro en que la plenitud de los gentiles entre en la salvación del Señor. Entonces los ojos de Israel serán abiertos y todo Israel será salvo. Todo Israel étnico, no de ninguna manera. Hablamos del Israel según las promesas, según la descendencia de Abraham, porque Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y cuando Dios le pidió a su hijo en sacrificio sobre el monte Moriarty, Abraham subió y llevó a su hijo y no se proveyó de víctima. Y llevó leña y llevó todo lo necesario, pero no había una víctima. Y cuando su hijo le preguntó, papá, ¿dónde está la víctima que vamos a sacrificar? ¿Qué dijo el Señor? Ten fe, hijo, Dios proveerá. Y amarró a su hijo y lo preparó para sacrificarlo, porque Dios le había solicitado que le diera la vida de su hijo en sacrificio. Y no era algo extraño porque los cananeos lo hacían a sus dioses. Así que ahora Abraham levantó el cuchillo y cuando lo iba a dejar caer para degollar a su hijo o matarlo, el Señor le habló, el Espíritu de Dios le habló y le dijo, Abraham, detén tu mano. Detén tu mano. ¿Y qué apareció? Un cordero atado en un zarzal. ¿Qué representa ese cordero? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El Señor. Él vino a este mundo. Juan decía, Juan el Bautista, es aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la representación de lo que el Señor iba a hacer. Él murió en nuestro lugar, en sacrificio de nosotros. Entonces, a ese Abraham, que creyó en esperanza contra esperanza, porque tenía 100 años cuando engendró a Isaac. Y Sara ya no tenía ni siquiera las costumbres de las mujeres. Pero aún así creyó en esperanza contra esperanza. Así mismo es aquellos que van a creer, aquellos que Dios se ha reservado, ese remanente fiel que Dios se ha reservado, que ahora probablemente están hasta escupiendo al Señor. Sí lo hacen, pero está endurecido. Me pregunto qué haríamos nosotros endurecidos por Dios. Probablemente cosas muchas peores. Mire Faraón, ¿no vio 10 plagas caer sobre Egipto? Oiga, cualquiera en sus plenos cabales que ve la mano de Dios de esa manera, hubiera dejado salir Israel desde el primer momento. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque Dios dice, para eso mismo te he endurecido. Para mostrar en ti mi poder. ¿Dios abusó de Faraón? No. Faraón era un hombre soberbio. Él se consideraba Ra, Dios Sol. Dios usó toda su maldad con un propósito. Y fue mostrar en él su poder. Y de esa manera, cuando Dios dio la orden, Israel salió de Egipto luego de 430 años de esclavitud y se llevó los huesos de José con él, con ellos, tal y como José les había pedido. Hermanos, hay un plan de Dios en todo esto. Vuelvo a repetirlo, voy a leer lo otro en el verso 18. Nadie me la quita, dice el Señor. Nadie. ¿Alguien puede decirle a Lutero? ¿Alguien puede decirle a Orígenes? ¿Alguien puede decirle a Agustín de Hipona y a la Iglesia Católica y al Papa Romano que nadie le quitó la vida al Señor? Sino que Él de sí mismo la puso. Y estoy leyendo aquí en el verso 18. Tengo poder para entregar mi vida. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Esto es algo que debemos entender.
Él vino a eso, a este mundo. Está escrito en la segunda carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 5, verso 9. Vaya pues ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Para qué? Para venir a morir, y a morir con muerte de cruz. Así que obviamente se trata de lo que Él hizo por nosotros. Y al comprender esto, nosotros simplemente debemos darle gracias al Señor y no levantarnos contra Israel. Miren, ha habido judíos dispersos por toda la faz de la tierra, familias divididas. Los judíos tuvieron que cambiarse su nombre para no ser perseguidos, para no ser localizados, para no ser quemados vivos. Y hasta hoy dura esto. Hermanos, hay un levantamiento total contra la nación de Israel. Este es el espíritu del anticristo. Lo que está ocurriendo es que en cualquier momento, obviamente va a dar inicio a la semana 70 de Daniel. Tiene que haber un caos generalizado para que, en primer lugar, se cree este pacto de paz. Todo esto que pasó en Israel tiene una connotación. Arabia Saudita, que ellos son suní, recuerden que el Islam está dividido, eso lo expliqué en el mensaje anterior, entre suní y chiitas. En la catología chiitas, el Mahdi, al-Mahdi, va a venir como el Mesías islámico y va a establecer un califato en toda la tierra y someter a las mujeres a la burka. Y quiero recordarles esto, hermanos, porque hay algunos que están románticos con el Islam. El Islam sirve al dios Luna, Alá. Sí, aquel que estaba en la mezquita, ¿ok? En la Meca, perdón, y a donde llegó Mohammed y eligió de entre los genios que ve allí a uno de ellos para servir a un solo Dios, como es el caso de Israel, y eligieron a Alá, o en este caso Aya, que después fue llamado Alá, que es el dios Luna. Pero además de todo eso, entre las prácticas de los musulmanes, recuerden, Mohammed tuvo una esposa, la conoció cuando tenía 8 años. Se prometió con ella con 8 años y a los 9 años la conoció sexualmente. La llaman Aisha, la madre de los vivientes. Pero no solamente eso. Quiero que entiendan esta. Las musulmanas en muchos casos, en la mayoría de los, o en muchos musulmanes, lo que hacen es cercenarle sus partes, sus genitales, con el propósito de que la mujer musulmán no sienta regocijo con su esposo. Simplemente como si fuera a cumplir una costumbre. Ese es el Islam que quieren imponerle al mundo. Y si alguien roba, le cortan un brazo, sea un niño, sea una mujer, sea quien sea. Y luego le prometen a los que mueran en esa condición que van a ir al cielo y que van a estar allí con muchas vírgenes, creo que son 21 vírgenes en los almohadones, cuya virginidad se renueva constantemente. Eso es lo que hacen estos que se incineran, que se explotan en las bombas terroristas, basado en eso. A los niños musulmanes los están adoctrinando en sus propias casas, les ponen animados, donde presentan a los judíos como diabólicos que quieren matar a los niños, les enseñan en las escuelas desde niños a odiar a los judíos. Pero no entienden que ellos mismos son colocados como escudos humanos por Hamás, a diferencia de Israel, que cuando vienen a atacar avisan con tiempo. Por ejemplo, avisaron ahora para que la población saliera con tiempo suficiente, porque van a entrar a Gaza. Va a haber una ofensiva terrestre. Esto se va a poner peor cuando Israel entre. Se va a poner 1000 veces peor. Por otro lado, Irán está amenazando con atacar del norte y esto se puede poner bien feo. Rusia está ahora con China y China se ha decantado abiertamente a favor de los gazatíes, a favor de los árabes, porque tiene intereses. Ahora mismo están reunidos Vladimir Putin, Xi Jinping, que es el dictador del Partido Comunista Chino genocida, y los talibanes están allí, que ningún país del mundo los reconoce como nación.
en Afganistán y están buscando que China entre en Afganistán y les haga inversiones por esta ofensiva de China de la franja y la ruta que intenta pues prometerle a las naciones que le va a hacer inversión, le va a construir infraestructura, pero luego los esclaviza y al final se hace dueño de todo lo que está en las naciones. Esto es lo que está pasando. Están reunidos ahora mismo, no hay nada bueno ahí, lo que se está cocinando allí no es nada bueno. Así que vemos por un lado a un Israel que está decidido, firme, y que junto a él está Estados Unidos hasta ahora. Digo hasta ahora porque tenemos aquí una administración que está presionada por el ala liberal, el ala más comunista y el ala más pro-palestino, vamos a llamarlo así, y luego tienen la presión de la media, que siempre están a favor de todo eso y siempre están condenando a Israel. Europa es lo mismo. Europa depende de cómo estén las cosas, pero siempre ha sido anti-israelí. Así que todo está listo, el escenario está listo totalmente, para que en cualquier momento nosotros creemos que la iglesia del Señor va a ser arrebatada antes de que ocurra lo que es el pacto de paz. Pudiéramos conceder incluso que quizás pudiera hasta haber la manifestación del anticristo, probablemente, o por lo menos lo que es la firma del pacto de paz, pero la salida es inminente, es lo más que podríamos conceder. ¿Por qué? Porque si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, nos dice que la manifestación del anticristo es un juicio en sí. Dice, por eso Dios les envía un espíritu engañoso. ¿Por qué? Porque ellos despreciaron la verdad de Dios para ser salvos. ¿Y a quién lo envía? A la iglesia, no al mundo. La gran ira de Dios se despliega sobre el mundo entero y comienza desde la manifestación del anticristo mismo, desde Apocalipsis capítulo 6, verso 1, donde este rey que les da una corona viene venciendo y para vencer. ¿Cómo se va a manifestar él? Bueno, pues cuando logre el pacto de paz, obviamente va a ser un gran negociador, va a conseguir la paz y entonces el mundo se va a regocijar, se van a enviar felicitaciones, la economía va a volver a llegar a niveles increíbles otra vez. Todo el mundo va a estar contento por 42 meses. Daniel 9:27 nos dice que a mitad de la semana él romperá el pacto. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que él se va a sentar en el templo de Dios diciendo ser Dios. Ahora bien, no hay un templo en este momento. Pero ¿qué va a ocurrir? Como este anticristo va a ser recibido por los árabes, chiitas especialmente, aunque también por los sunnis, de cierta forma cuando ellos lo vean, pues van a pensar que estaban equivocados. Los sunnis no creen en una manifestación de un Mesías islámico llamado Al-Mahdi, como creen, por ejemplo, Irán, como creen algunos países como Siria, pero ellos no. Pero al ver a este anticristo que se va a lucir para los musulmanes como si fuera Al-Mahdi, va a aparecer pues para los hindúes el maestro que están esperando ellos, un maestro, una reencarnación que ellos están esperando que establezca pues lo mismo, y los judíos pues algunos van a ser engañados. Obviamente en la segunda mitad de la semana ellos se van a dar cuenta que este no es el Mesías. Miren si es fuerte la cuestión esta de los judíos, que ellos esperan el Mesías, y algunos de ellos cuando van a comer dejan una silla sin ocupar, porque ese es el lugar que va a tener el Mesías en su mesa. Así que ellos realmente esperan al Mesías, algunos de ellos. Hay otro grupo que está secularizado totalmente. Vimos por ejemplo ahora en este festival diabólico, donde había este ídolo abominable, Shiva, un ídolo hindú, horrible, y estaban todos allí en una celebración de música electrónica. Es horrible. Pero no solamente en Israel, así está el mundo entero. La condición del mundo es días como los de Noé, días como los de Lot. Así que en cualquier momento esto va a ocurrir. Y cuando esto ocurra, la iglesia, yo creo que antes, en mi opinión va a ser antes, pudiera suceder que a lo mejor Dios permite que pues vea al anticristo, pero inmediatamente se va. ¿Por qué? Porque este no es el trato con la iglesia.
La iglesia no hace nada aquí en la tierra. Si usted va ahí al libro de Apocalipsis, la iglesia no está predicando. ¿Qué dijo el Señor a la iglesia? Id al mundo y predicate el evangelio a todas las naciones. Hay personas, hay misioneros yendo a todas partes del mundo, llevando la palabra de Dios, evangelizando. Como usted puede ver, cuando el anticristo se manifieste, a mitad de la semana 70, quiere decir una semana son 7 años, la mitad son 42 meses o 3 años y medio, pues nadie va a poder predicar, porque va a haber una persecución horrible. Déjeme decirle, piense en el despliegue de la tecnología que hay ahora, pero no se va a enterar bien hasta que no vea la tecnología que si nos estamos acercando a la Agenda 2030, pues va a haber, obviamente, el despliegue de tecnología. Este anticristo va a colocar cámaras por doquier, va a colocar imágenes donde las personas van a tener que adorarse, según está allí en el libro de Apocalipsis capítulo 13, van a tener que inclinarse delante de la imagen y van a ser reconocidos. Y esa imagen va a ordenar matar a aquel que no la adore. Las personas van a estar reconocibles. Esto lo ha hecho China. China ha colocado cámaras por todos lados. Hay un estado policial en China. Todo el mundo está localizable en China. Y esto es lo que va a ocurrir, pero con una tecnología tremenda, de tal manera que las personas van a estar bajo control constantemente. Además, la gente van a tener que ponerse una marca en la mano derecha o en la frente. De otra manera no van a poder participar del sistema. Usted ahora, por ejemplo, va al mercado y paga con su dinero. Pero eso no se lo van a permitir cuando se implante en el sistema de la bestia. En el sistema económico de la bestia usted no puede pagar con cash. Usted no puede pagar con una tarjeta de crédito, ni puede pagar con un cheque. Usted no puede pagar de ninguna forma a no ser que lo haga con la marca que tiene en su mano derecha o en la frente. Usted no va a poder viajar si no tiene puesta la marca en la mano derecha o en la frente. Usted no va a poder adquirir ni siquiera una botella de agua para sus hijos a menos que tenga puesta la marca en la mano derecha o en la frente. Y la Biblia dice que no hay perdón para aquellos que se colocan la marca en la mano derecha o en la frente. Ellos van a ir al infierno. Dígalo quien lo diga, la Biblia lo dice. Es muy claro. Pero dice más. Allí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, en el verso 6, nos dice en las Escrituras que hay un ángel que va a estar predicando en el lugar de la iglesia. A pueblos, a multitudes. En una simple ojeada al libro de Apocalipsis, después del capítulo 6, la iglesia no está. No hace las funciones para las cuales Dios le ordenó. No está. ¿Por qué no está la iglesia? Porque no está en la tierra. Bueno, ¿quiénes quedan? Bueno, recuerden, no todo el que está en la iglesia es un verdadero creyente. Eso lo estamos viendo hoy en día. Eso está difícil congregarse hoy en día. ¿Por qué? Por causa de la apostasía reinante. De hecho, ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, nos dice que ese es uno de los motivos por los cuales el anticristo es precipitado. Pero hoy en día, no todo el que dice ser cristiano lo hay. Hoy usted va a una iglesia y eso parece más una discoteca que una iglesia. Las pantallas gigantes, la tecnología, el despliegue de luces y los conciertos cristianos, eso no parece, eso no es lo que Dios quiere. No nos imaginamos a Pablo, a Pedro, a los apóstoles de la iglesia primitiva, a los verdaderos creyentes que morían en los circos romanos a manos de los gladiadores, a manos de las fieras, pues por boca de las fieras. Pues no nos imaginamos en esos tipos de conciertos cristianos, en esos tipos de retiros, y todo es a base de negocio y todo es a base de hacer sentir bien a las personas. Lo que menos se hace es servir a Dios. Todo es un negocio. No digo que en todas partes, pero es difícil hoy en día congregarse. Entonces, como esto está ocurriendo, no todo el que se siente en una iglesia, cuando hablo de una iglesia no hablo del templo, no hablo de las paredes, somos nosotros, pero al sentarnos juntos, pues somos la iglesia. Pero no todo el que está ahí es iglesia. Allí hay muchas personas que no son trigo, que son cizaña. Hay otros que están dormidos. Hay otros que pertenecen a la iglesia de la Odisea, que lucen que, aunque el Señor llama, ninguno escucha. Porque son tibios, porque no, a menos que compren oro refinado, a menos que estén dormidos, y probablemente puede ser que solo refinados lo compren en la gran tribulación, porque van a ser dejados atrás. Al ser dejados atrás, entonces van a pasar por el fuego.
Pero ese es el diseño de Dios para el mundo y para Israel. ¿Por qué para Israel? Bueno, el trato con la nación de Israel fue puesto en pausa después de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Fue puesto en pausa porque comenzó la era de los gentiles, ¿verdad? Hasta hoy, estamos en el año 2023. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo. Pero el tiempo de la era de los gentiles está llegando a su fin. Cuando comience la gran tribulación, todavía algunos van a creer. Sí, van a creer algunos. Los que se quedaron atrás y otros que en medio de la gran tribulación van a creer. El acontecimiento más impactante va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Muchas personas van a desaparecer. Eso va a hacer que el mundo se conmueva. Y aunque van a dar explicaciones de que hubieron adopciones de ovnis, y lo están preparando desde ahora, pero muchas personas van a entender, y algunos que quedaron atrás escucharon las predicaciones, la advertencia de que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, ocurre en cualquier momento, pues le van a avisar a algunos de ellos. Pero la iglesia va a estar en franca huida. Quiero que entienda eso. No es que van a estar predicando, ni yendo a los lugares a predicar el evangelio, ni se van a estar reuniendo en un lugar físico. Van a estar en franca huida. Dios se va a reservar un remanente por gracia. Dice que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. No, por causa de los escogidos, obviamente de los judíos que van a creer, y también de la iglesia que fue dejada atrás, y los que van a creer en la gran tribulación, pues aquellos días van a ser acortados. Pero viene un tiempo terrible. Entonces, ahora nosotros examinando los tiempos, debemos entender, y es por eso que estamos hablando, cuidado de qué lado tomamos lugar. Cuidado, porque por aquí, por la internet, hay todo tipo de manifestación, personas que dicen ser cristianas y que llaman a Israel sionista y que lo acusan y que están demonizando a Israel. Ese es el espíritu del anticristo, el cual va a perseguir a la nación de Israel. Déjeme decirle algo. No se haga parte de eso. No se deje engañar. En el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, un profeta judío, profetizó ahí en el capítulo 13 y en el verso 8 que dividió a Israel en 3 partes. Bueno, pues quitó 2 partes y dijo que esas 2 partes serían cortadas, quiere decir, serían asesinadas. Ese va a ser el legado, ese va a ser el precio de Israel por haber despreciado al Señor en su momento. El Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reuniros, pero ustedes no quisieron? ¿Ok? Hay un precio a pagar a pesar de todo. Pero todavía Dios va a tener misericordia de Jacob. Dice la Biblia ahí en Mateo 24 que va a haber una huida al desierto. Lo dice el Señor ahí, estando en el monte de los olivos, a donde mismo va a regresar. Va a haber una huida al desierto y allí Dios los va a guardar por 42 meses. Eso va a ocurrir. Pero nosotros estaremos con el Señor en las moradas celestiales, los que hemos creído realmente. Pero va a haber un grupo que sí va a estar y va a haber eso. Ahora le aviso, si es el caso que le toca a usted, o me toca a mí, espero que no, pero si me tocara a mí quedarme en medio de la gran tribulación, el precio es uno solo: estar dispuesto a poner el cuello. Quiero advertirle, no se deje engañar, no se deje confundir por aquellos que le dicen que aún colocándose la marca de la bestia, todavía usted va a ser salvo. Si usted se coloca la marca de la bestia, para usted no hay salvación. No la hay. Hay una sola cosa pendiente, y es que usted, primeramente, si queda con vida, porque a pesar de que se coloque la marca de la bestia, eso no significa que usted va a quedar con vida. Yo quiero decirle, quiero rectificar que lo que dije que va a ser un ángel quien va a predicar a las naciones está en Apocalipsis capítulo 14, verso 6.
Sin embargo, va a ser tan terrible que ahí dice en Apocalipsis capítulo 9, verso 6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte. Quiere decir, los hombres querrán matarse de todo lo terrible que van a ver, pero no hallarán la muerte, ansiarán morir. Su expectativa no va a ser tener un buen trabajo, su expectativa no va a ser tener una buena casa, o tener una casa, o tener un hogar, o tener un auto, o tener... No, su expectativa va a ser querer morir. Pero la muerte huirá de ellos. Eso es algo bien serio. Cuando una persona llega al punto de querer morir, me pregunto qué clase de estado, qué clase de situación estará enfrentando. Yo quiero, antes de que terminemos, leer lo que dice el tercer ángel, ahí en el verso 14, el verso 9 del libro de Apocalipsis. Dice, quiero que lo lea conmigo para que esté consciente de esto. Dice allí, el tercer ángel lo siguió diciendo en gran voz, si alguno, cualquiera, que adore a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, esto es absoluto, él también, cualquiera, beberá del vino de la ira de Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros como iglesia no hemos sido puestos para ira. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, dice que nosotros no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor. Ahora aquí dice que aquellos que se pongan la marca de la bestia, no hay manera que se libren de esto. Él también, si usted se pone la marca de la bestia, usted va a beber del vino de la ira de Dios, que ha sido, estoy en el verso 10 de Apocalipsis 14, vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Cuidado, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, quiere decir eternamente, y no tienen reposo, para que si cree que va a estar en el infierno tranquilo, aquí no hay reposo ni de día ni de noche. ¿Quiénes? Los que adoran a la bestia. ¿Quiénes? Los que adoran su imagen. ¿Y quiénes? Los que reciben la marca de la bestia. Y lo que le voy a leer ahora es una advertencia. Aquí está la paciencia de los santos. Si todos estamos en esta posición, en que ya nos dimos cuenta que ocurrió el arrebatamiento de la iglesia, y ya no tenemos otra opción, mire, es preferible que usted ponga su cuello, y usted va a decir, bueno, yo estoy dispuesto a ponerla, pero no la de mi hijo. Si usted se pone la marca de la bestia, y si se la pone a su hijo, tanto su hijo como usted van a ir al infierno eternamente. Aquí dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor. Noten que en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 hay una resurrección, está la resurrección y se mencionan a los decapitados. ¿Quiénes son estos? Los que no se dejan poner la marca de la bestia. Apocalipsis capítulo 7 nos habla de los que salen de la gran tribulación, de la gran multitud vestida de ropa blanca, han emblanquecido su ropa en la sangre del Cordero. Estos son los que mueren en la gran tribulación, hermano. Ahora, esto es ¿por qué? Porque o creyeron en la gran tribulación, o simplemente cuando ocurrió el arrebatamiento, no estaban listos. Dice la Biblia que Enoc agradó a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Dios se lo llevó. Lo mismo Elías. Hermanos, mire bien, y termino con esto. Verso 13. Oí una voz desde el cielo. Este es el apóstol Juan que escucha esto. Y me decía, bienaventurados. Fíjense bien. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, los que no se colocan la marca de la bestia. Es preferible que su ropa se tiña de sangre, que su cabeza deje de estar sobre su cuello, o la de su hijo. Déjeme decirle, yo le hablo claro, y esto es difícil, pero es una cosa que es real. ¿De qué le vale al hombre si gana el mundo? Gana 2 años más, gana 3 años más, pero pierde su alma.
¿Qué recompensa va a dar el hombre por su alma? Dice, bienaventurados de aquí en adelante. Fíjense lo terrible que va a ser esto. Los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Por qué? Porque recuerden las obras que hicimos en el Señor, que no son las que hemos hecho, sino las que Él había preparado de antemano, van a seguir con nosotros y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hicimos cuando estábamos en la carne. Esto no es pérdida, sino recibir galardones y coronas de estas obras. No porque las obras nos salven, sino porque testifican de nuestra fe. Amados, estemos vigilantes, estemos como atalayas, velando. ¿Qué hacía el atalaya? Velaba. Y cuando venía a venir el peligro, avisaba al pueblo. Es lo que debemos hacer. Ser la voz de Dios en esta generación final. En este tiempo, en que en breve el Señor va a regresar, y cuando regrese Israel va a ser gran lloro y gran lamentación, porque ahí en Hechos 1 dice, al mismo lugar de donde Él se fue, allí mismo va a regresar. Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Y entonces Israel, dice allí en el capítulo 12 del libro de Zacarías, que va a ser gran lloro y gran lamentación, mirando a aquel al cual traspasaron, y se van a convertir. ¿Quién es la tercera parte de los judíos? Las dos terceras partes van a ser muertos. Por tanto, yo bendigo a Israel. Dios bendiga, Yahweh, el Dios Todopoderoso, bendiga a Israel por siempre. La paz del Señor sea con cada uno, hermanos. Dios les bendiga. Amén y amén.